Nos vamos ya en el capítulo 4, capítulo muy práctico que vamos a ver, muy práctico. Digamos que los primeros 3 capítulos son mucho de la parte doctrinal, no porque 4 y 5 y 6 no sean doctrinales, ¿no? Eso también es doctrina, sino de esa parte de la enseñanza, de lo que es la iglesia, de lo que es el propósito eterno de Dios. Y el capítulo 4 ya va mucho más a la práctica del cristiano, a lo que es esa parte de lo que el cristiano necesita hacer, de lo que necesita vivir en su vida, de cómo debe de andar en su vida. Y iniciábamos, hermanos, el capítulo 4 y hemos estado estudiando la importancia de la unidad, que en los subtítulos de sus Biblias aparece esa palabra, ¿no? La unidad en el Espíritu. Y como les lo decíamos el miércoles pasado, no hay duda de que Dios quiere que su cuerpo esté unido, que seamos uno en Cristo, pero que lamentablemente la realidad es otra. A través de la historia y en nuestra actualidad vemos mucha división religiosa, muchos obstáculos también para que muchas personas crean en el Evangelio, crean en la palabra de Dios, en lo que nos enseña la palabra de Dios, es ver las múltiples divisiones, porque las personas se confunden, entran en un estado de confusión. Bueno, ¿cuál es en realidad? ¿Cuál es la iglesia? Se sienten inseguros de creer y eso los lleva a una incertidumbre, ¿no? A una incredulidad, pero también al mismo tiempo un rechazo de la iglesia, porque dicen, no, eso, unos dicen una cosa, otros dicen otra, yo más bien me quedo así. Y eso ha pasado. Pero el deseo de Dios no es ese. Lo estudiábamos en miércoles pasado. Jesús dijo en su oración de Juan capítulo 17, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, hablando con el Padre. Y sabemos, hermanos, que la deidad está unida. Por eso Dios nos manda a guardar la unidad en el Espíritu. Pues una iglesia dividida no puede, hermanos, glorificar a Dios. No glorifica a Dios si está dividida. El mismo Jesucristo lo dijo, que solo el mundo va a creer cuando nosotros seamos y estemos unidos. El mundo cree. Para que el mundo crea, para que estemos perfectos en unidad. Y lo otro que veíamos, hermanos, recordando un poco, haciendo este breve repaso y continuando, porque hoy vamos a ver la segunda parte de estos mismos versículos, importantísimos, y algo del versículo 4 también. Es que cuando hablamos de unidad, muchas veces pensamos en simplemente ciertas doctrinas que nosotros tenemos que aceptar y que tenemos que rechazar. Y es cierto, hermanos, que la base de la unidad es doctrinal, pero como lo veíamos el miércoles pasado, ese no es el primer paso. El primer paso es que debe existir un espíritu de unidad. Y ese espíritu de unidad es el que debe hacer y debe estar en los corazones de aquellas personas que desean unirse. Porque si no está primeramente ese espíritu de unidad, si no están esas actitudes en las cuales debemos o deben estar las personas que se van a unir, pues en realidad no se va a lograr la unidad. No se va a lograr. Por eso deben desarrollarse esas actitudes antes de considerar la doctrina que vamos a aceptar o la doctrina que vamos a rechazar. Si queremos guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, como dice la escritura acá, debemos entonces desarrollar primeramente el espíritu y la unidad. Y esa es una mentalidad, algo que debemos desarrollar, una especie de carácter en nuestras vidas para lograr la unidad. Y lo veíamos, hermanos,
el miércoles pasado 3 cosas importantes o 4 cosas importantes que deben estar, de las cuales vamos a continuar, y es, la primera de ellas es que debe haber en nosotros humildad. Humildad. Para que haya unidad doctrinal, pues debe haber ese espíritu de unidad. Y una de las cosas del espíritu de unidad o del carácter, de la mentalidad que debemos tener, de la forma de vida que debemos mostrar, es que debemos actuar con humildad. Debemos ser humildes, porque el orgullo, la soberbia, son los peores enemigos de la unidad. Son los peores enemigos de la unidad. No puede haber unidad si hay orgullo, si hay soberbia. Porque aquellas personas que van a unirse, pues si no existe esa unidad, si no existe esa humildad, perdón, pues lo más probable es que ninguna de ellas vaya a aceptar renunciar a su ego o a sus propias convicciones apartadas de la palabra de Dios. Debe haber humildad. Y aún los apóstoles experimentaron ese mismo problema. Uno ve, hermanos, en Marcos capítulo 9, vaya a Marcos capítulo 9 y allí va a encontrar ese problema que hubo aún entre los mismos apóstoles del Señor. En Marcos capítulo 9, versículo 33, ahí vemos, hermanos, y llegó a Capernaum, dice, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí está. ¿Qué era lo que pasaba entre los apóstoles en ese momento y que estaban discutiendo entre ellos? Disputaban, dice allí, en el camino. No había un espíritu de humildad. Algunos de ellos querían mostrarse como mayores, como los que sabían, como los que podían tener la razón, con una actitud de superioridad. Hermanos, aún en los apóstoles se vivió eso. Pero Jesús dijo, no, tienen que ser humildes. Porque la soberbia nos lleva a eso, a disputas, a pleitos, y allí no hay búsqueda de unidad. Esa actitud de orgullo. Porque muchos esperan tal vez las alabanzas de los hombres, porque muchos tienen actitud de superioridad, porque consideramos que nosotros solos tal vez somos los que tenemos una idea correcta de lo que Dios quiere. Y ahí entonces no hay un espíritu de unidad, no hay una actitud de humildad, sino de soberbia. Pero no solamente hablábamos de la humildad, también hablábamos, hermanos, de la mansedumbre. Mire el versículo 2 de Efesios capítulo 4, que es el que estamos viendo, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Ya lo hemos estudiado también muchas veces. La fuerza bajo control. Y esa va acompañadita de la humildad, porque el que es humilde es dócil. El que es humilde se deja moldear, el que es manso se deja moldear. El que es manso es dócil, se deja moldear. Una persona mansa es una persona que está desinteresada y no tiene una ambición personal. Está interesada por otros, está interesada por el otro, está dispuesta para ayudar a los demás, porque es manso y su actitud es una actitud
de servicio. Y es una actitud dócil. Es una actitud que va acompañada también de humildad. Un ejemplo muy cotidiano. Cuando usted va por su vehículo, con su vehículo, sea moto, carro, sea bicicleta, lo que sea, y para en un semáforo y hay alguien delante suyo, esa persona que está delante suyo, sea un carro, sea una moto, usted tiene que esperar cuando cambie el semáforo que esa persona arranque. Pero resulta de que está ahí el semáforo en rojo y de pronto el que está delante se vara, se le apagó el vehículo, se le reventó algo que se le apagó y no puede arrancar, o el carro empieza o el vehículo empieza. ¿Usted qué hace? Bueno, el que no es manso, lo que hace es desesperarse, empezar a pitar. Hágale, vea, hágale, arranque, sin tal vez entender que el otro está teniendo una dificultad con su vehículo. Pues generalmente eso es lo que pasa, ¿no? Y cualquier parecido con la realidad, pues es pura coincidencia aquí, ¿no? Y yo sé que aquí no pasa cuando usted va en su vehículo. Pero en otras partes, en otros lugares, las personas actúan de una manera no mansa, sino de una manera agresiva. Y pitan y se le van y se salen del carro y le dicen a la persona: ¿qué le pasa? Mire, está obstaculizando la vía, no he podido arrancar, el semáforo ya está en verde. Pero no trata de comprender al otro, no trata de ponerse en el lugar del otro y no trata de buscar ayudar, sino que actúa de una manera agresiva y no dócil. Bueno, esa actitud es contraria a la mansedumbre. Con la mansedumbre nosotros, hermanos, aprendemos a interesarnos por el otro y a buscar, sin ningún interés propio, ayudar al otro. Ayudar al otro. En Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 21, unas más hojas más adelante, miren la actitud que tenía este compañero de Pablo. Filipenses 2, 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de Timoteo? Timoteo era una persona que se interesaba por el bienestar de Pablo y de los demás. Y eso hace el manso. Porque una persona mansa, vuelvo y reitero, es una persona desinteresada. Desinteresada, pero en sí misma, ¿no? Y está interesada en el bien del otro. No busca sus propios intereses ni su ambición personal, sino que está dispuesto a ayudar. A ayudar. Así actuamos, ¿cierto? Así actuamos cuando las personas tienen problemas o dificultades o cometen errores, ¿sí? O no llega a la altura de lo que nosotros esperamos. Actuamos con mansedumbre. Y eso es precisamente lo que Pablo les está diciendo en Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda mansedumbre. Pero también dice allí la paciencia. Y esto es algo de lo que ya también estudiábamos algo en miércoles pasado. Que somos por naturaleza humana, no la naturaleza divina, porque la naturaleza divina nos fue dada, pero por naturaleza humana somos impacientes, ¿sí o no?
Somos inmediáticos. No sabemos esperar. Hay una cola de 20 personas y no la podemos soportar. Una persona está hablando por teléfono y nosotros necesitamos el teléfono y ¿a qué hora va a colgar? La paciencia, hermanos. Pero no solamente la paciencia de la espera, sino la paciencia de soportar, porque el pasaje dice allí, soportándoos con paciencia. La capacidad de soportar, porque eso es la paciencia, el griego macrotumía. Y la palabra macro es macro de largo y tumía o tumus viene de temperamento largo. Y esa paciencia es la capacidad, hermanos, de que nosotros podamos soportar a los demás sin perder nuestra dignidad o airarnos o perder el dominio propio. Y muchas veces, hermanos, no hay unidad, hermanos, porque no somos pacientes para con los demás. La iglesia, hermanos, está compuesta de personas diferentes, diversas personalidades, diversos gustos, diversos caracteres, personas imperfectas, individuos diferentes, diversas en asuntos de opinión. Y ahí es donde nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta que las opiniones son muy diversas en nuestras vidas. Y si realmente queremos buscar la unidad en el espíritu, pues debemos buscar ese espíritu de unidad que también se basa en la paciencia, aún en las opiniones. Debemos tener en cuenta que hay libertad para pensar en opiniones diferentes, porque existen diversas opiniones. Y aunque sabemos que, como dice el dicho, ¿no? En doctrina, pero en opiniones, y a veces esas opiniones son las que muchas veces nos dividen. Las opiniones. Pero ahí donde el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo, nos está invitando a que nosotros mostremos una medida más grande, una porción más grande de misericordia y de paciencia. En temas a veces que la Biblia no es tan específica y que se vuelven temas de opinión. Es cierto que la Biblia no es muy específica en muchos asuntos, ¿sí o no? Para muchos puede ser que el fútbol no sea tan bueno, ¿no? Y como que opinen acerca del fútbol, ¿no? Pero es que el fútbol, pero para otro puede que sí. Bueno, la Biblia no es tan específica y no va a decir allí. Pero tenemos que aprender a ser pacientes en muchos asuntos que son de opinión. Y ahí está, hermanos, donde nosotros debemos estar dispuestos a amar como Dios ama. Y es que, hermanos, ahí termina el versículo 2, en amor, los unos a los otros en amor. Porque el amor es el fundamento principal de la vida o de las relaciones como cristianos. En amor, no es simplemente soportar por aguantar, por simplemente estoy soportando y allí inflándome hasta que llega el momento en que exploto, sino que debemos hacerlo con amor. Si el amor de Dios está en nuestras vidas, pues vamos a ser humildes, vamos a buscar ayudar, a ser mansos y a ser pacientes para con los demás. Todos estos ingredientes, hermanos, son los que se necesitan para producir la unidad. Por eso, hermanos, preguntémonos, si nosotros estamos así, ¿qué estamos haciendo para guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, en la iglesia del Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros? La Biblia entonces dice
En 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Acaso está dividido? ¿No está dividido Cristo? No está. Ahora el versículo 3 dice solícitos. Y la palabra solícitos allí es la misma palabra para decir diligentes. Es decir, Pablo está diciendo a los hermanos, sean diligentes, actúen con diligencia, no dejen pasar esto. Solícitos, una persona solícita, o más bien una iglesia solícita, buscará siempre guardar la unidad. Ahora notemos, hermanos, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que debemos guardar la unidad del Espíritu. Ahí no se dice que debemos crear la unidad, porque la unidad no se crea. La unidad, aquí el pasaje nos está diciendo que hay que guardarla, porque ya ha sido dada y está en la palabra de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es guardarla. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos manda, hermanos, a que seamos uno. La unidad se va a lograr, hermanos, primeramente, cuando nosotros entendamos que debemos no ser guiados por nuestras propias convicciones u opiniones, sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que el mismo libro de Efesios nos lo dice. Y por eso allí es muy claro el pasaje cuando dice guardando la unidad del Espíritu. Porque si la vida de Dios nos ha sido dada, si Dios ahora mora en nuestros corazones, si ahora hemos nacido de nuevo, pues tenemos el Espíritu. Y el Espíritu produce un fruto, es el fruto del Espíritu. Produce esas actitudes y va a producir, hermanos, si nosotros guardamos lo que enseña la palabra de Dios, la Escritura, esa unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Va a producir paz en los corazones de quienes desean guardar esa unidad. No va a haber, hermanos, lo contrario a la paz, ¿no? Que son las divisiones. Pero allí también habla el versículo 4 hasta el versículo 6, los 7 unos. La unidad, y interesante, hermanos, que aparezca 7 cosas que debemos guardar en la unidad, ¿no? Porque 7 es el número perfecto, ¿no? El 7 es el número perfecto de la perfección. Y cuando nosotros traemos en nuestras vidas, en la iglesia del Señor, eso de tener, esto lo que nos va a enseñar la palabra de Dios, la unidad de estas 7 cosas importantes, estas 7 características importantes, vamos, hermanos, a hacer lo que Dios quiere que hagamos, a hacer lo que Dios quiere que hagamos y a hacer lo que Dios quiere que seamos. Entonces, la unidad en la iglesia, hermanos, es la base en la cual los miembros del cuerpo de Cristo mantienen esa base principal para honrar a Dios y glorificarlo.
Y aparece la primera, ¿no? Un cuerpo. Versículo 4. Cuando hablamos de un cuerpo, ya hemos aprendido lo que significa el hecho de que la Biblia habla de un solo cuerpo. Y cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de la iglesia. Un solo cuerpo. Porque sería monstruoso que imagináramos que la iglesia está compuesta por varios cuerpos. Es un solo cuerpo. Una cabeza y un cuerpo. Lo que naturalmente nosotros vemos en los seres humanos. Todos tienen una cabeza, todos tienen un cuerpo. Así usted ve en la naturaleza los siameses o las personas, esos que están pegados, tienen dos cabezas. Bueno, en un principio no fue el ideal, ¿no? Un cuerpo, una cabeza, un cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Vamos a leer los pasajes para reforzar la idea de que nosotros buscamos y debemos ser un cuerpo. En el capítulo 2, versículo 15 y versículo 16, ya lo aprendíamos, hermanos, también. La Escritura dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Recordemos, hermanos, que los gentiles estaban apartados de Dios, pero ahora han sido ya hechos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y Pablo, recordemos el contexto inicial de la carta, y es que los judíos y los gentiles se estaban separando, se querían dividir, y ahora Pablo les dice, no, ahora ustedes son un cuerpo y deben preservar y guardar esa unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Porque ahora los gentiles también son herederos. En capítulo 3, versículo 6, lo dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Miembros del mismo cuerpo. Y el apóstol Pablo describe el cuerpo de Cristo allí unido y que cada uno contribuye como en algo, según lo que enseña la palabra de Dios en capítulo 4, versículo 12 y versículo 16 del mismo Efesios. Dice que todos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros viene a ser ese miembro y donde cada uno de nosotros vamos siendo edificadores de ese cuerpo. Y el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A medida, hermanos, que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo vamos contribuyendo en lo que es la edificación, venimos siendo un cuerpo. No cada uno por su lado, no, sino a cada uno contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. Y si es a nivel local, pues acá, en esta localidad. Y donde quiera que esté la iglesia a nivel local. Pero todos, hermanos, cada uno de nosotros vamos contribuyendo en esa actividad propia. Cristo, hermanos, no tiene sino un cuerpo, porque Él es el salvador de ese cuerpo. En capítulo 5, versículo 23, lo dice. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y ese cuerpo está
compuesto por muchas personas, muchas personas. Y si hablamos del cuerpo de Cristo universal, pues muchos miembros a nivel mundial que hacen parte de la iglesia del Señor. Y los que estamos acá en esta localidad somos del cuerpo de Cristo. En esa época, los hermanos de la iglesia de Éfeso eran miembros de ese mismo cuerpo, y aunque eran de diferentes razas, diferentes culturas, judíos, los otros gentiles, Pablo dice: ahora ustedes son un cuerpo, porque habían sido reconciliados en un solo cuerpo. Y cada uno de nosotros, hermanos, debe buscar contribuir en ese cuerpo, que es el cuerpo de los salvos, en el cual cada uno de nosotros ahora hace parte. En 1 Corintios, capítulo 12, y uno de los pasajes que más habla acerca de esto de ser un cuerpo es 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14, ¿no? Pero el capítulo 12, 1 Corintios 12, versículos 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 3. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, por un solo espíritu. Esto, hermanos, nos da la idea, hermanos, que el mismo Pablo lo enseña allí en 1 Corintios 12, que cada uno de nosotros es importante, que cada uno de nosotros es importante, que nosotros siendo un cuerpo, y como ese cuerpo, cada uno siendo un miembro, tenemos una importancia, y Pablo lo dice allí: el ojo no puede decir a la oreja que no es importante, ni el ojo puede decir a la boca que no es importante, porque no es boca, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros cumple una función, así como en nuestro cuerpo físico. Cada una de las partes de nuestro cuerpo físico está compuesta por miembros, y cada una de esas partes cumple una función. Así nosotros, hermanos, también cumplimos una función dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros tenemos en cuenta eso, y cuando cada uno de nosotros como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, ejercemos esta función en pro del crecimiento de la iglesia, entonces estamos actuando como cuerpo. Estamos actuando como un cuerpo, porque estamos edificando el cuerpo de Cristo. Por eso usted y yo, hermanos, debemos preguntarnos en qué lugar, en qué parte del cuerpo yo estoy, en donde cada uno de nosotros participa en la edificación de ese cuerpo. Y el cuerpo está unido. Mire su cuerpo y mire que su cuerpo, ninguna parte de su cuerpo está fuera de su cuerpo, porque si está fuera no está unido. Y parece bobo esto que estoy explicando, pero es importante que lo tengamos en cuenta. El cuerpo, los miembros del cuerpo están unidos. Y como lo hablábamos ahora, la iglesia, si está unida, glorifica a Dios, porque una iglesia dividida no puede hacer el trabajo ni de edificación, ni tampoco de glorificar a Dios, y no funciona correctamente. Por eso la importancia de estar unidos
como un cuerpo y participar de eso, de ser edificadores del cuerpo de Cristo. También dice la Biblia en 1 Corintios 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si somos el cuerpo de Cristo, hermanos, debemos tener presente eso en nuestras vidas. Que cuando un miembro padece, todos los demás padecen. Cuando un miembro se goza, todos los demás se gozan. Y nos ayudamos mutuamente. Debemos, hermanos, andar de esa manera. Debemos guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, de esa manera, como un cuerpo, ayudándonos mutuamente, gozándonos cuando nos gozamos, cuando se goza uno, entristeciéndonos con el que también está triste, para ayudarle, para consolarle, para acompañarle. Eso hace un cuerpo. El cuerpo, hermanos, no es simplemente un montón de carne allí que está colocada para llenar un espacio. No, hermanos, nuestro cuerpo es para ayudar a las demás partes del mismo cuerpo. Cuando usted le rasca la cabeza, ¿qué necesita para quitar esa piquiña de la cabeza? Los que tienen cabello, ¿no? Pues necesita la mano. Y para poder comer necesita la mano para poder. Y cada cosa, hermanos, ayuda a la otra. Y una persona sin ojos pues no puede ver y se va a tropezar y va a lastimar sus piernas, su cuerpo. Y así por el estilo. Y esto es algo, hermanos, que es básico. Ya creo que nosotros deberíamos de saberlo ya. Pero Efesios nos lo dice y nos lo recuerda. Ustedes ahora deben guardar esa unidad como un cuerpo. Pero también, hermanos, aparece también la palabra espíritu. Y aparece la palabra espíritu, pone mayúscula, ¿no? El Espíritu Santo que dio a conocer mediante la revelación, mediante la palabra, el propósito eterno de Dios. Se nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y a todos se nos dio a beber, dice la Escritura, de un mismo Espíritu. Aquí no hay nadie que tenga dos Espíritus Santos. O tenga un Espíritu Santo mayor que el otro. Todos tenemos, todos hemos sido sellados, dice la Escritura, con el Espíritu Santo. A todos se nos ha sido dado el Espíritu Santo como el consolador, como el ayudador, como la persona de la deidad que mora en nuestros corazones. En 1 Corintios, volviendo a Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, lo cual dice, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu, hermanos, que habla a través de la Escritura, se nos ha sido dado y por medio de la palabra, esta palabra, dice allí el pasaje, que la palabra cuando llega a nuestras vidas es espíritu, porque no somos guiados no debemos ser guiados por la sabiduría humana, que es volátil, que es variable, que difiere de una persona a otra. No, el espíritu, hermanos, no varía. La palabra es invariable. La palabra, hermanos, es una sola. Y el Espíritu Santo es uno solo. Y da vida al cuerpo. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice que Dios nos ha hecho ministros competentes, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un
nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu. Y el contexto habla allí de los apóstoles, ¿no? Que ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en la iglesia, mora, vive en el cristiano, faculta al cristiano para vivir la vida como cristiano. Y el cristiano ha sido sellado por el Espíritu, con el Espíritu Santo como una prenda de garantía de la salvación. Nosotros, hermanos, ahora tenemos acceso a Dios por un mismo Espíritu. Cuando la Biblia habla allí, entonces, un mismo Espíritu, es ese mismo Espíritu Santo que el primer siglo estuvo con los primeros cristianos y fueron ellos, cuando fueron bautizados, se les dio el Espíritu Santo, es el mismo que está habitando en nuestras vidas. De ahí, hermanos, de que nosotros entendamos que no hablamos y no debemos hablar cosas que vayan fuera, del Espíritu en cuanto a la palabra de Dios. A un lado, las opiniones, los conceptos humanos y el Espíritu Santo, que es el que nos habla por medio de la Escritura. Entonces, también, para ir terminando, dice la Escritura, fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nosotros estuvimos en un tiempo separados de Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Jesucristo vino, murió por nosotros y a través del mensaje del Evangelio nos dio esas buenas nuevas por medio de la inspiración y la predicación de los apóstoles. Al escuchar ese mensaje, al aceptar la gracia de Dios que se nos dio por medio del sacrificio de Cristo, se nos ha sido dada una esperanza en Cristo. El mismo libro de Efesios, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros ahora, hermanos, tenemos esperanza. Esperanza. ¿Qué es esperanza, hermanos? Es esa expectativa de algo que habrá de venir. De algo que habrá de venir. Nosotros vivíamos sin esperanza. En capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La esperanza, hermanos, no estaba en nosotros, pero ahora se nos ha sido dada. Pero ahí la palabra dice que hay una sola esperanza. Ahora hay un grupo religioso, ustedes lo conocen muy bien, que enseña que hay dos esperanzas. Unos para unas personas, llamados los 144,000, y los demás, otra esperanza. Ellos hablan de dos esperanzas, pero la Biblia aquí es muy clara al decirnos que existe una sola esperanza. Una sola. La esperanza a la cual todos nosotros los cristianos tenemos. La esperanza de la salvación. Esa esperanza, hermanos, está para todos. Aquellos que son hijos de Dios. Y por eso, hermanos, la Biblia dice en el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, que debemos gozarnos aún en medio de las circunstancias difíciles por las que atravesamos. Capítulo 5,
versículo 3 al 5. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, la esperanza es muy importante en nuestras vidas. Porque si perdemos, y hay un dicho muy popular, ¿no? Ustedes lo han escuchado, lo último que se pierde, dicen, es la esperanza, ¿no? Pero Pablo les está diciendo primeramente, hay una sola esperanza. Pero nos invita, hermanos, también a meditar de que existe una esperanza para el cristiano. Y aún en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, porque esa esperanza está en nosotros, la esperanza de la vida eterna. No esperamos aquí, como lo estudiábamos ayer, no esperamos en las cosas de este mundo, en las materiales, porque esas son efímeras, fugaces, pasan. Tampoco esperamos en las cosas de acá, ni aferrarnos a las de acá, porque no hemos traído nada a este mundo. Y sin lugar a duda, lo dice 1 Timoteo 6, nada podremos sacar. La esperanza nuestra está en los cielos. Amén. La esperanza está en los cielos. En una misma esperanza de vuestra vocación, la palabra allí está diciendo, ustedes fueron llamados a esa esperanza, porque la palabra vocación nos está indicando un llamado. Fuimos llamados para gozar de esa esperanza. Hermanos, ¿qué tanto en nuestras vidas estamos teniendo esa esperanza como cristianos? ¿Hemos perdido tal vez por aferrarnos tanto a este mundo? Por causa de el materialismo y la idea de que solo en esta vida se vive ya, como decían los griegos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, hermanos, el cristiano debe de guardar esa esperanza porque él ha sido llamado a una esperanza de su vocación, a una misma esperanza, una misma. No existen dos, tres, una misma esperanza. Por eso estamos hablando de los 7 unos. Un cuerpo, una iglesia, un Espíritu Santo, porque se nos fue dado el Espíritu Santo, y una sola esperanza, a la cual hemos sido llamados nosotros, a la vocación a la que hemos sido llamados.